Buenos días, soy Juan Valera, bienvenidos a otro video más. Hoy les estaré leyendo sobre una parte que es larga de mi libro Nuestro Esequibo, del libro que estoy leyendo. Dice: me perdonan en defensa de nuestra patria y nuestro pueblo. Me perdonan lo extenso, pero estoy haciendo un resumen de 2 hilos muy importantes, porque no es cualquier cosa en un tema muy importante. No es cualquier cosa, es un tema muy importante. Es una responsabilidad muy grande para todos nosotros llevar la paz, despejar la provocación, despejar y disipar las provocaciones, pero además hacer valer los derechos de Venezuela. Nadie se va a burlar de los derechos de Venezuela. No podemos permitirlo. Es por eso que el gobierno de Guyana ha violado el derecho internacional de manera consecutiva, de palabra y de hecho. Este gobierno de Guyana ha llegado al extremo de desconocer el Acuerdo de Ginebra, un hecho gravísimo. Hasta el día de hoy podíamos tener diferencias con los gobiernos que ha habido en Guyana, pero siempre se respetó el Acuerdo de Ginebra como base en la canalización pacífica, civilizada y diplomática de este diferendo histórico al que Venezuela no va a renunciar. Nadie piense que Venezuela va a renunciar a su justo derecho a recuperar el Esequibo. Lo digo para nuestros amigos y lo digo para nuestros enemigos, que nadie aspire a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Ahora todo hay que llevarlo con equilibrio, con ponderación. La idea más justa debe ser defendida de manera correcta y justa también, sin caer en provocaciones. Eso sí, respondiéndola. En la vida de los estados, de los gobiernos y de los países hay mecanismos para eso. La humanidad ha construido el derecho internacional, ha construido un sistema internacional de relaciones, como el sistema de Naciones Unidas. Se ha construido toda la red de convenios internacionales, y para nuestro país tiene una gran experiencia en la diplomacia internacional y en la diplomacia de paz. No por casualidad el tema del Esequibo ha ido de generación en generación. Seguramente alguna generación lo hizo mejor que otra, pero todos lucharon por lo que es de todo. Nuestra generación tiene que ser la mejor de todas en la defensa de nuestros derechos históricos. Y no es patrioterismo, no es falso nacionalismo, no es chauvinismo, es bolivarianismo. Amamos a los pueblos del Caribe. ¿Alguien puede dudarlo? Sí, hasta nuestra sangre damos por ello. Aquí no se le regala petróleo a nadie, hermano. No ofenda a los pueblos del Caribe. Se les vende en condiciones de complementariedad, de solidaridad, de unión, integración latinoamericanista y caribeña. Amor, relaciones de amor, es lo que tenemos. De hermandad, de bolivarianismo, chavismo del bueno, del puro. Ahora este gobierno de Guyana no es el pueblo de Guyana, así lo siento y lo creo. Ha asumido los criterios del viejo imperio británico contra Venezuela. No es Venezuela que tiene criterios de agresión ni imperiales, jamás. Es este sector secuestrado por la ExxonMobil, hermanos de Guyana. Así lo digo desde Caracas, tierra de libertad y solidaridad. Es este gobierno del señor Granger quien está secuestrado por la ExxonMobil y está buscando un conflicto con Venezuela para perjudicar la Unión Caribeña, la Unión Latinoamericana, y para traernos un conflicto grave aquí en las fronteras de Venezuela, reavivando en el peor estilo imperial, abusando y desconociendo el Acuerdo de Ginebra. Pudiéramos decir, recordando a Lina Ron, dentro del Acuerdo de Ginebra, todo fuera del Acuerdo de Ginebra, nada. Esa es nuestra posición legal oficial.
No es fácil. Yo he recibido llamadas del general Vladimir Padrino López y he recibido llamadas de los oficiales que cuidan nuestra frontera y ha habido provocaciones hace meses, hace semanas. Como comandante en jefe le he dado instrucciones muy precisas de cómo obrar temas delicados, porque son provocaciones que pudieran pasar a graves y después comienza la mediática mundial. Ustedes saben cómo es. Maduro es Saddam Hussein. Ya lo dicen. En Georgetown me han sacado fotos con como tengo bigote así parecido a Saddam Hussein. La gorra de Saddam Hussein. Maduro es Saddam Hussein. Y no sé cuántas sandeces para preparar el escenario. Falsos positivos, dije alguien por ahí. Montar a los falsos positivos. Por eso sabiduría, razón, diplomacia y la verdad para defender nuestra habilidad, nuestra paz. ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho? Pero el gobierno de Guyana nos ha obligado y me ha obligado como presidente a tomar la decisión de regresar, de convocar a consulta a nuestra embajadora y de hacer una revisión integral de todas las relaciones con este gobierno de Guyana. Además, voy a proceder a comunicarme directa y personalmente con el secretario general, nuestro amigo Ban Ki-moon, de la Organización de Naciones Unidas, para que convoque en la brevedad posible una reunión en el marco del Acuerdo de Ginebra entre las partes y avancemos en la definición del próximo buen oficiante, del mecanismo de buen oficiante. Estoy haciendo un esfuerzo, diputados, diputadas, pido disculpas por la ampliación que a lo largo de esta intervención estoy haciendo un esfuerzo, porque efectivamente entre el 66 y el 2015 hubo diversos sucesos. En 1970, producto de las presiones estadounidenses contra el presidente Rafael Caldera para desconocer su presidencia y el imperio estadounidense, presiones de diversos signos que la historia dejará para la posteridad. El canciller Aristides Calvani firmó lo que se llamó y se aplicó en su momento el Protocolo de Puerto España, firmado en Trinidad y Tobago el 18 de junio de 1970, cuando 4 años después del Acuerdo de Ginebra. Este Protocolo de Puerto España suspendió la aplicación del Acuerdo de Ginebra por 12 años. En 1981, un año antes que expirara este convenio internacional, el presidente Luis Herrera Campins anunció oficialmente a Guyana su disposición de no renovarlo y de activar los mecanismos de Acuerdo de Ginebra, cosa que sucedió precisamente. Venezuela propuso en su momento una negociación directa con Guyana. Guyana no quiso aceptar y propuso 3 alternativas: llevar el tema a la Asamblea General de la ONU, llevarlo al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Corte Internacional de Justicia. En el año 83, por iniciativa de Venezuela, se llevó a cabo el caso del Esequibo bajo los auspicios del secretario general de Naciones Unidas en concordancia a lo establecido en el artículo 4 o numeral 2 del acuerdo y apegado del artículo de la Carta de Naciones Unidas que establece mecanismos para la solución diplomática de conflictos en el mundo. El 30 de marzo de ese mismo año, el secretario general, el de entonces, Javier Pérez de Cuéllar, aceptó la responsabilidad de buscar un arreglo práctico de esta controversia y designó a Diego Cordobés encargado de estudiar la reclamación de Venezuela y ir de contacto entre ambos gobiernos. En 1987, Guyana y Venezuela decidieron de mutuo acuerdo aceptar el método de los buenos oficios, que es activado después a partir de 1989. El buen oficiante de esa fecha hemos tenido 3 buenos oficiantes. El primero designado en 1989,
Lamentablemente falleció en 1998. Por lo general, son magistrados estudiosos del derecho, historiadores y con una edad a veces elevada. En el 98 murió Alistair McIntyre. Luego se designó otro en el año 99, con la llegada ya del gobierno del presidente Chávez, y por mutuo acuerdo, que es el método para su designación, se proponen nombres en consulta con el secretario general, y por mutuo acuerdo se designa al buen oficiante Oliver Jackman, quien murió en el 2007. Luego, recuerdo cuando era canciller, duramos 3 años buscando un buen oficiante. Recuerdo un viaje que hice a Nueva York, hasta que conseguimos designar un honorable hombre de la historia jamaiquino, profesor Norman Girvan, nombrado en el año 2010. Lamentablemente falleció en abril del 2014. Yo personalmente me voy a comunicar con el secretario general Ban Ki-moon para activar, en base al Acuerdo de Ginebra, la designación del buen oficiante. Es el Acuerdo de Ginebra, es el mecanismo del buen oficiante, el camino para que Guyana, el gobierno actual, respetando el derecho internacional, se siente a la mesa para continuar la búsqueda de la solución satisfactoria, legal, práctica, y Venezuela pueda satisfacer históricamente este justo reclamo por este despojo. Igualmente he decidido y pido apoyo de la Asamblea Nacional al Poder Judicial, al Poder Moral y al Poder Electoral, convocar una comisión de alto nivel del Estado venezolano, que de manera inmediata se despliegue diplomáticamente y solicite a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, con la dirección del presidente Rafael Correa, que la troika de la CELAC convoque a una reunión de diálogo entre el gobierno de Guyana y el gobierno de Venezuela, con la presencia de la presidencia pro tempore. Y además se despliegue fiscal, magistrado, defensor del pueblo, diputados, diputadas, comisión de política exterior y los expertos de nuestra Fuerza Armada, bajo la conducción del vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Reaza, y la canciller Delcy Rodríguez, desplieguen de manera inmediata una gira intensa, profunda, del mayor nivel de representación del Estado a todos los países del Caribe, América Latina y América del Sur, a explicar la justicia de la causa venezolana y a despejar las mentiras que se han difundido. Son iniciativas en el campo diplomático, por lo cual espero el máximo apoyo. Mi esperanza es el apoyo unánime de la Asamblea Nacional. No digo mi esperanza, la esperanza de un país entero. Igualmente saben que recientemente, en todo este proceso de defensa, vigilancia en nuestros espacios territoriales, marinos y submarinos, se sacó un decreto de carácter administrativo, eminentemente administrativo, técnico, creando las zonas de defensa integral marítima de nuestro país, decreto con el mandato de nuestra Constitución. Tengo que decirlo, esta Constitución recoge la doctrina más completa y acabada que históricamente y constitucionalmente se acumuló como patrimonio del país, pero creo, así lo creo, y someto a este criterio a los historiadores, a los constitucionalistas, que es la Constitución más completa en la definición del territorio venezolano que se ha hecho. Se hizo con un gran debate, lo recuerdo perfectamente. Este decreto administrativo interino se ha utilizado por una campaña brutal de manipulación en todos los países, mienten todos los medios. Es
un decreto interino administrativo que tiene la marca de la Constitución. No puede ser de otra manera. La Constitución establece en el capítulo 1 del territorio y demás espacios geográficos, artículo 10, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. En un momento clave que se colocó en la doctrina constitucional. Luego, el artículo 11 establece la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales, y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que se ha adoptado o adopta la República, el suelo y subsuelo de estos, el espacio aéreo, continental, insular y marítimo, y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, son productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen. El artículo es extenso, pero preciso. Yo diría más que preciso, perfecto este artículo de la Constitución del 99. El espacio insular de la República comprende el archipiélago de los Monjes, el archipiélago de las Aves, el archipiélago de los Roques, archipiélago de Orchila, la isla La Tortuga, isla La Branquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cuba, Huicoche, archipiélago de los Frailes, isla La Zora, archipiélago de los Testigos, isla de Patos e isla de Aves y además las islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. Y luego se sigue desarrollando este concepto. ¿Por qué yo traje la lectura de este artículo? Porque el decreto emanado administrativamente, interinamente, del propio Ministerio de la Defensa es un decreto marcado por la Constitución, por un país que considera sagrado el derecho, sobre todo el derecho internacional, y que ha dejado marcado en este constituyente sus aspiraciones históricas y el ejercicio de su soberanía a todo nivel, digo más a nivel del siglo XXI, porque es un artículo del siglo XXI, adaptado perfectamente al siglo XXI. Una campaña que nos ha tocado remontar como cuesta arriba brutal. Por eso, yo le hice una consulta al Tribunal Supremo de Justicia en pleno, a través del Consejo de Estado, en medio de una batalla que hemos estado dando. Le hice una consulta sobre los alcances del decreto, manipulando internacionalmente, y pedí un conjunto de recomendaciones que se me ha entregado el día de hoy muy temprano en un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Ha sido analizado el decreto en cuestión y se me hacen un conjunto de sugerencias para perfeccionarlo nacional e internacionalmente, para profundizarlo, para mejorarlo en todo sentido. El primer concepto de nuestro máximo Tribunal de Justicia establece muy claramente un criterio político de Estado constitucional, de orden doctrinario y legal. Me dice, como jefe de Estado, en este decreto, cuyo objeto no es la delimitación fronteriza, se invoca a la obligación del Estado sobre la adopción de medidas necesarias para garantizar la independencia, soberanía, seguridad e integridad del espacio geográfico sobre la base de la concepción estratégica defensiva y nacional. Cuando hablamos de concepción defensiva nacional, es de los espacios vitales de un país,
de acuerdo a sus límites establecidos legalmente de acuerdo al derecho internacional, no al derecho imperial, con todos los países que tenemos establecidos límites territoriales, marítimos, submarinos, y con los métodos del derecho internacional, con aquellos países que aún están pendientes de negociaciones. Miren, la campaña es brutal. Quizás en el trajinar diario de uno no queda tiempo suficiente para saber cómo están creando condiciones en el mundo, nuestro mundo, para un gran conflicto que involucre a Venezuela. Por eso, no es cualquier cosa, por eso insistí tanto en la necesidad de hacer esta sesión de trabajo. Insisto 1000 veces en la necesidad de gestar la unión nacional para defender la paz y la soberanía de nuestro país. Más adelante, dice este dictamen, en las recomendaciones, en consecuencia se sugiere al Consejo de Estado presentar ante el ciudadano presidente de la República recomendaciones para que en conjunto en el concierto institucional ante el Poder Público Nacional se verifique técnicamente el contenido y alcance del referido decreto en cuanto a la delimitación mediante coordenadas del espacio geográfico de la República, en lo que atañe a las jurisdicciones de las zonas de defensa integral marítimas e insulares Soyamain, bajo la circunscripción de la REDIMAIN, regiones de defensa integral marítimas e insulares, en el contexto de la revisión periódica de nuestros límites territoriales que conforman la unidad política territorial de la República y que escribe el Estado democrático y social de derecho, de justicia, que constituye la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, dice el Tribunal Supremo de Justicia, consultado sobre esta materia de tanta importancia nacional y regional, por la trascendencia del asunto señalado se considera pertinente y que los objetivos que contiene el decreto en cuestión previo a la verificación técnica recomendada sean incluidos, por ejemplo, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o más allá, sea plasmado en otro texto del rango legal, que incluso podría ser un decreto ley con base a la ley habitante vigente que desarrolle los principios contemplados en el preámbulo y en el capítulo 1 y 2 de la Constitución Bolivariana. Abre canales el Tribunal Supremo para que ustedes vean cómo un elemento que han tratado de utilizar negativamente contra nuestro país nos abre nuevos caminos para la ratificación de nuestra soberanía y para perfeccionar su defensa a través de la Fuerza Armada y todas las instituciones. En consideración a lo expuesto se reitera la atinada regulación planteada por el Ejecutivo Nacional en esta materia de gran trascendencia nacional, la cual, por tan sensible importancia, podría ser elevado a un instrumento de rango legal que incremente la plena vigencia y protección a los aludidos postulados constitucionales en el desarrollo integral de la nación. En ese sentido, una vez conocida la consulta hecha debidamente ante el Tribunal Supremo de Justicia y haciendo el conjunto de evaluaciones necesarias, yo he decidido efectivamente elevar el contenido de este decreto 1787 al Consejo de Estado y al Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, tomando los criterios doctrinados constitucionales y de la justicia de la reclamación de nuestro país, he decidido emitir un nuevo decreto que sustituya en toda su parte el decreto 1787 y a partir de hoy sería el decreto 1859,
que fija todos los elementos constitucionales, legales y doctrinarios, a partir de lo cual nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana creó las zonas de defensa integral y les establezco sus tareas en todos los espacios marítimos de nuestro país, debido y legalmente establecidos. Le he dado la orden al almirante en jefe Carmen Meléndez que publique un nuevo decreto, publique este nuevo decreto 1859 mañana, primera hora, y lo demos a conocer. Es un decreto, yo pudiera decirlo en lenguaje poético, es un decreto hermoso porque ha surgido de todo este debate. Así que lo hemos blindado por todas sus partes para que estas oligarquías mediáticas financiadas por la ExxonMobil y digo más, y esta oligarquía mediática de Bogotá que deje de mentir. Bueno, este fue el video por hoy. Nos vemos en el próximo video. Denle like y suscríbanse. Chao.